La luz del sol se derramaba a través de las altas ventanas de la gran cocina, llenando las paredes de color dorado con una falsa sensación de calidez. La mansión se erguía orgullosa, elegante y pulida desde el exterior, pero detrás de sus relucientes puertas vivía una historia que nadie podía imaginar. En aquella mañana brillante, el silencio de la riqueza fue roto por los sollozos desesperados de una niña. Arrodillada sobre el piso de madera pulida, con sus pequeñas manos presionadas contra el suelo, un balde plateado volcado a su lado, su agua esparciéndose como lágrimas por el suelo. Su vestido, que una vez fue de un suave tono azul, se aferraba a su cuerpo tembloroso mientras lloraba. «Me duele mucho la mano». Su frágil voz resonó por todo el pasillo, pero solo había una persona cerca de ella, alguien que debería haberla consolado, pero en lugar de eso solo observaba, casi complacido al ver su dolor. Y en la puerta se oyeron pasos que se acercaban. El hombre de la casa, figura de poder y autoridad, estaba a punto de entrar en una escena que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la compasión para sanar corazones rotos, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscribirte a Kindness Corner y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada historia que contamos lleva la esperanza de recordarle al mundo que el amor y la empatía nunca se desperdician. La niña, de tan solo 7 años, ya había aprendido demasiado sobre el dolor y el silencio. Aunque su padre era millonario, respetado en las salas de juntas y admirado por extraños, ella vivía más como una sombra en su propia casa. Su madre había fallecido hacía años, dejando un vacío que el dinero nunca podría llenar. En su ausencia, otra mujer entró en escena. Una madrastra envuelta en joyas, vestidos y sonrisas falsas. Para los demás, ella parecía perfecta, encantadora, incluso generosa. Pero cuando las puertas se cerraron y nadie la observaba, su verdadera naturaleza emergió. Las tareas se acumulaban sobre los pequeños hombros de la niña, y cada error era recompensado con regaños, con castigos que ningún niño debería soportar. Esa mañana, mientras intentaba limpiar el suelo, la niña se resbaló y su mano atrapó el borde afilado de un vaso caído. Las lágrimas ardían en sus ojos, no solo por la herida, sino por la soledad de no tener a nadie a quien acudir, ni brazos que la sostuvieran y le dijeran que todo estaría bien. La grandeza de la mansión no pudo ocultar los gritos que se elevaban desde la cocina. El padre, que acababa de regresar de una reunión importante, entró por la puerta con un maletín de cuero en la mano. Sus ojos se abrieron ante la visión que tenía delante. Su pequeña hija se desplomó en el suelo, sollozando, agarrándose la mano herida, mientras su esposa se cernía sobre ella con fría desaprobación. Por un momento, el tiempo se detuvo. El choque entre la riqueza y el sufrimiento pintó un panorama que ya no podía ignorar. El hombre que había pasado su vida persiguiendo negocios, fortuna y éxito de repente se dio cuenta de que se había perdido la reunión más importante de todas, la del corazón roto de su hija. Pero antes de su llegada, la vida había sido una serie de largos días para la niña. Día tras día, fregaba pisos, pulía plata y llevaba cargas mucho más pesadas de lo que sus pequeños brazos deberían haber soportado. Ella observaba la luz del sol bailar sobre los mostradores de mármol, imaginando que tal vez, solo tal vez, su madre todavía estaba en algún lugar bajo esa luz, observándola, protegiéndola. Cada mañana comenzaba con tareas domésticas y cada noche terminaba con lágrimas silenciosas presionadas en su almohada. Ella intentaba sonreír cuando su padre la miraba durante las cenas, pero rara vez notaba los arañazos en sus manos o la tristeza en sus ojos. Estaba demasiado ocupado con su imperio, demasiado convencido de que proporcionar riqueza sería suficiente para compensar su ausencia. Pero en realidad la niña no quería diamantes ni mansiones. Ella solo quería amor. A medida que pasaban los días, su dolor se hacía más profundo. Se sentía invisible, ignorada, no amada, aunque su corazón todavía se aferraba a la esperanza. Y esa mañana en particular, cuando el cubo se resbaló y el vaso se rompió, fue como si el universo mismo hubiera decidido que ya era suficiente. Sus gritos se hicieron más fuertes, llenando los grandes pasillos y llegando a los oídos del único hombre que podía marcar la diferencia. Los pasos de su padre resonaban cada vez más cerca, y con cada paso,
el destino cambiaba. Porque en ese momento, el peso de sus decisiones caería sobre él y se vería obligado a ver lo que había ignorado durante mucho tiempo. La tensión en la sala crecía como una tormenta. Su esposa se enderezó rápidamente, ocultando su rostro con falsa inocencia, como si hubiera estado ayudando al niño todo el tiempo. Pero la visión de sangre en la pequeña mano de su hija rompió con cada excusa, cada mentira y cada ilusión de felicidad en la que había creído. El mundo de lujo que había construido de repente pareció insignificante comparado con la niña rota a sus pies. Y mientras su corazón se aceleraba, el sonido de sus palabras, «Me duele mucho la mano», resonó en sus oídos como una melodía inquietante que nunca podría olvidar. El padre se quedó congelado en la puerta, con el maletín colgando de su mano, olvidado. La luz del sol entraba a raudales tras él, pero parecía que el brillo de la mañana no podía ahuyentar las sombras que se aferraban a la habitación. Los sollozos de su hija hicieron estallar algo muy profundo en su interior, algo que había encerrado durante años en la búsqueda de riqueza y poder. Vio la sangre de su pequeña mano goteando sobre el suelo de madera, mezclándose con el agua derramada. La vio temblar sus hombros mientras intentaba permanecer en silencio, incluso en su dolor, como si temiera que sus gritos solo empeoraran las cosas. Y de repente, los recuerdos de su difunta esposa regresaron a su mente. La mujer que una vez le dijo, sosteniendo en brazos a su bebé recién nacido, que esa pequeña niña era el regalo más preciado que la vida les había dado. ¿Cómo se había alejado tanto de esa promesa? Durante años se había convencido de que estaba haciendo lo mejor que podía. Construyó un imperio, creyendo que el éxito protegería a su hija del dolor, creyendo que la comodidad significaba seguridad. Sin embargo, allí estaba ella, vestida con un vestido descolorido, arrodillada en el suelo como una sirvienta en su propia casa, con las manos marcadas no por el juego sino por el trabajo. Su mirada se dirigió a la mujer que estaba a su lado, la esposa que había elegido después de perder al amor de su vida. Ella lucía hermosa como siempre, envuelta en joyas, su vestido rojo ondeando sobre el piso pulido, pero su belleza ahora parecía hueca. No había rastro de calidez maternal en sus ojos, solo molestia por la escena que se desarrollaba. El millonario de repente se dio cuenta de la cruel verdad. La mujer en quien confió el cuidado de su hija había aplastado su espíritu. Pero la historia no empezó aquí. Para comprender este momento hay que recordar los días solitarios que moldearon el mundo de la niña. Cada mañana comenzaba de la misma manera, la luz del sol entraba por las ventanas, pero ninguna voz la saludaba, ninguna mano suave le cepillaba el pelo. Ella se levantaba silenciosamente, salía de la cama antes de que alguien más se moviera y se dirigía directamente a la cocina. Allí le asignarían tareas que superaban con creces su edad. Fregar platos, limpiar mostradores, sacar brillo a la plata que relucía pero que nunca la llenaba de orgullo. Su madrastra a menudo estaba cerca, no con palabras de aliento, sino con críticas que penetraban más profundamente que cualquier herida. No está lo suficientemente limpio. Hazlo de nuevo. Las palabras se repetían en su mente cada día, dejándola preguntándose si alguna vez sería lo suficientemente buena. La niña intentó soportarlo, diciéndose a sí misma que su padre nunca debía saberlo. Ella lo amaba demasiado, aunque su ausencia le dolía. Ella creía que si se quejaba, solo aumentaría sus cargas, que tal vez él se culparía a sí mismo, y no podía soportar ese pensamiento. Así que, ella permaneció en silencio, ocultando su dolor detrás de una frágil sonrisa en las mesas, asintiendo cortésmente cuando le preguntaban cómo había ido su día y sin atreverse nunca a revelar la verdad. Pero los niños, por fuertes que sean, no están hechos para tanto silencio. Su pequeño cuerpo soportaba el peso de las tareas y el aguijón de la soledad. Aún así su alma aún anhelaba amor. Todas las noches, cuando el mundo estaba en silencio, se arrodillaba junto a su cama y susurraba una oración, pidiéndole a su madre, dondequiera que estuviera, que la cuidara. Ella oró para que un día su padre la mirara no solo con orgullo, sino con verdadera comprensión, para que pudiera ver más allá de los muros de la riqueza hacia el pequeño corazón que simplemente quería ser abrazado. Esa mañana fue diferente porque el destino finalmente se había alineado. El cubo de agua se resbaló, el vaso se rompió y un dolor le atravesó la mano.
Ella gritó más fuerte que nunca antes. Su voz resonó a través de los agujeros de mármol, negándose a ser silenciada por el miedo. Los regaños de su madrastra se hicieron más agudos, pero también lo hicieron los gritos de su alma. Y en ese preciso momento, su padre regresó antes de lo esperado, adentrándose en una verdad que ya no podía ignorar. El pecho del padre se apretó al contemplar la escena. Las lágrimas de su hija rodaron por sus mejillas sonrojadas, dejando marcas en su piel pálida. El corte en su mano no era profundo, pero ver su sangre fue suficiente para provocar una tormenta de culpa. Vio por primera vez lo frágil que se había vuelto, lo mucho que había sufrido en silencio. Y debajo de su dolor, reconoció algo aún más desgarrador. La mirada de miedo en sus ojos, como si no estuviera segura de si él la protegería o se alejaría nuevamente. Esa expresión lo desgarró más que cualquier otra cosa jamás lo había hecho. Dejó el maletín y se arrodilló en el suelo, ignorando la costosa tela de su traje, rozando el agua derramada. El millonario, que una vez había comandado salas de juntas, ahora se encontraba temblando mientras tomaba la mano herida de su hija. La niña al principio se estremeció y usó ternura, pero cuando se dio cuenta que era su padre, le permitió que la abrazara. Presionó un pañuelo sobre la herida, pero no era solo el corte lo que estaba tratando de curar. Fueron años de abandono, años de ausencia, años de palabras no dichas. Y mientras la abrazaba, susurró una promesa silenciosa para sí mismo. Este era el momento en el que todo cambiaría.